nombre es Juan David Castellanos Borges, del grado 902, y hoy en esta exposición les vengo a explicar América Latina en el siglo XX y cuáles fueron sus principales temas. Bueno, sus principales temas fueron la hegemonía de Estados Unidos, la crisis mundial económica que ella afectó a todos los países, la revolución cubana y por último la Guerra Fría. Bueno, más adelantico, como acabé de decir, más adelante se los voy a explicar detalladamente. Vamos con la Guerra Fría. Bueno, ¿qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo y científico, iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental conformado por Estados Unidos y el bloque del este conformado por la Unión Soviética. Su origen se suele situar entre 1945 y 1947. Ninguno de los dos bloques tomó acciones contra el otro, por eso lo denominaron la Guerra Fría, porque ninguno tomó acciones contra el otro. Las razones entre este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y políticas. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética lo que quería era financiar y respaldar revoluciones, guerrillas y gobiernos socialistas, mientras que los estadounidenses no, porque ellos querían liderar los golpes de Estado, sobre todo en América Latina y en África. La Unión Soviética fue testiga de Estados Unidos que estaba comprando armas atómicas, lo que les alertó, ya que se preguntaban por qué iban a necesitarlas, si se las iban a lanzar, si las iban a guardar, no sabían. Bueno, va la Revolución Cubana. ¿Qué fue la Revolución Cubana? La Revolución Cubana es el principal resultado del movimiento revolucionario cubano de izquierda que proclamó la caída del régimen del dictador Fulgencio Batista y la llegada del poder al líder del ejército guerrillero Fidel Castro, hoy en día muerto. Como los revolucionarios continúan el poder, desde entonces se considera la revolución como el periodo comprendido entre el lanzamiento contra Batista y la actualidad. La Revolución Cubana ha representado un evento importante en la historia de América, pues que es la primera y única con más éxitos de varias revoluciones de izquierdas que sucedieron en diversos países del continente. Una vez fracasada la guerra de los 10 años que fue allá en Cuba, el pensamiento revolucionario cubano tomó una forma más acabada, con un sostén filosófico, ideológico, social, mucho más profundo con el pensamiento y acciones organizativas. Los antecedentes generales de revolucionarios latinoamericanos se remontan a la Revolución de Octubre en Rusia. Y el 25 de noviembre de 1956 zarpó de Tuxpan, estado de Veracruz, México, el yate Grama, con 82 guerrilleros del movimiento 26 de julio, entre los que se encontraban guerrilleros importantes, pues para ellos, como Fidel Castro, Juan Manuel Márquez, Fausto Obdulio González, Raúl Castro, Juan Almeida, Camilo Cifuentes y el argentino Ernesto El Che Guevara. Y este último, el argentino Ernesto Che Guevara, unido a la guerrilla después de llegar a México, huyendo de la represión posterior al derrocamiento del gobierno democrático popular de Jacobo Arbenz en Guatemala. Bueno, luego va la hegemonía de Estados Unidos. La hegemonía de Estados Unidos es que significa que se asienta sobre las bases nacionales. Es que no puede haber hegemonía a nivel mundial si el bloque dominante como de la potencia hegemónica, es decir, las clases y grupos que se ejercen poder en el seno de la formación social de esta potencia, no la tienen en el espacio nacional. De acuerdo con Coates en 1983, la hegemonía mundial no es más que extensión a nivel internacional, pero la hegemonía de Estados Unidos es una extensión a nivel de América. Al término de la Segunda Guerra Mundial, la hegemonía de Estados Unidos en el mundo era indiscutible e incontestable.
no solo era la economía más fuerte del planeta, sino que ejercía su liderazgo tanto en el capitalismo como en el socialismo. Los intereses particulares de Estados Unidos coincidían con los intereses generales de las naciones que integraban economía mundo capitalista. Sin embargo, hacia finales de los años 70 las cosas comenzaron a cambiar, pues la hegemonía estadounidense evidenció un claro proceso de deterioro por la combinación con otras hegemonías, y esto llevó a unos años siguientes a la decadencia de ella. Luego va la crisis mundial económica, que fue una gran crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930 y en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Su duración depende de los países que la analicen, pues que en la mayoría comenzó alrededor de 1929 y en otros comenzaron en 1930 y se extendió hasta finales de la década de los años 30 y principios de los 40, o sea, en plena guerra mundial. En el siglo XX han sido utilizadas como paradigma hasta que el punto se puede producir un grave deterioro en la economía a escala mundial. Esto también se le llamó la Gran Depresión. ¿Por qué Gran Depresión? Pues como su nombre lo dice, Gran Depresión. Depresión se puede cambiar con pobreza, pues porque van perdiendo diferentes cosas. La depresión tuvo efectos devastadores en todos los países. En los pobres pues los dejaban aún más pobres y en los ricos los bajaban, como se dice, los bajaban del alto y los ponían en un lugar medio y nadie estaba liderando. Bueno, ya he explicado esto. Muchísimas gracias por prestar atención a este video y espero que les haya quedado más claro, aún si no lo tenían claro, los diferentes temas y América Latina, pues obviamente América Latina en el siglo XX. Muchísimas gracias.